los datos duros de la corrupción, cómo nos afecta por estados, cómo estamos, y también en esto, cómo ves con los alumnos de ahora, el celular debe estar muy aparte, ¿no? El proceso cognitivo, yo creo, ahí afecta mucho, y la primera autoridad en casa, y le estamos fallando mucho, Viridiana, ¿verdad? Que es lo mismo que la corrupción, ahí también lo vemos, Exacto. ¿no? Debiéramos tener dentro de las escuelas, así como llevábamos clases de civismo, Exacto. así se debiera llevar una clase en donde específicamente se hablara de cómo ser un ciudadano, de qué se trata ser un ciudadano, de qué se trata dar una mordida. Hay lugares en donde estamos ya tan acostumbrados a que es la forma en la que así se hace, que ya ni nos lo cuestionamos, ¿no? Entonces, es una labor fundamental de educación, como tú comentas. Tienes razón, civismo, es decir, yo creo que por cierto la quitaron, ¿no? Esa materia, ¿no? Sí, la quitaron. Es decir, civismo, porque se trata de educación, de cómo me dirijo, cómo veo la autoridad, ¿no? Es decir, si te estás abordando al maestro, pues es porque en la casa yo creo que lo estás viendo, porque estás de acuerdo que el maestro también es una autoridad. Sí, tú ves al maestro como una extensión de tu casa, te le cuadras, la primaria y la secundaria, o le tienes miedo, o le tienes respeto, punto. Si te burlas de él es porque algo está fallando. Yo, por le cuento, a mi maestro le tenía miedo, el respeto. Claro. Decía, obvio, cuando me portaba mal te apercibían, es decir, te iban a la mano, pero sí, tienes razón, es un tema de educación. Completamente. Civismo. Es un tema de educación. Y sabes que es un tema que afecta muchísimo a las empresas y a los empresarios. Yo creo que por eso estamos aquí sentados en este foro Coparmex. Cuando nosotros le preguntamos a las empresas en México cuántas de ellas han sido víctimas de la corrupción en un trámite, me refiero a víctimas porque se les pidió una mordida, etcétera, no implica necesariamente que ellas hayan tomado parte, aunque en muchas ocasiones se tiene que tomar parte. 82% de las empresas te dice que hay corrupción en los trámites que ellas hacen. 82%. 82%. ¿A nivel nacional? A ver, ya entrando al tema. A ver, entonces. 82% a nivel nacional. Ahora, la corrupción de las empresas es solamente uno de los muchos tipos de corrupción. Creo que parte de la razón por la cual es tan difícil hablar de corrupción es porque nos hemos acostumbrado a hablar de corrupción en general, como la corrupción, los corruptos. Pero no nos hemos sentado a desmenuzar qué significa el tema. Porque no es lo mismo que haya corrupción en los funcionarios públicos en el gasto de los recursos, a que haya corrupción en los policías, a que haya corrupción en los trámites que enfrentan los ciudadanos o en los trámites de las empresas, ¿no? Por ejemplo, en las inspecciones. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en el foro es analizar dentro del estado de Sonora y comparando a Sonora con el resto de las entidades federativas, cómo nos va en cada uno de estos tipos de corrupción que acabo de mencionarte. Uno de los más graves que hemos podido identificar en el Estado es el de la corrupción en las policías. Fíjate que hay medidas que muestran el porcentaje de policías que reprueban las pruebas de confianza. Tú sabes, las pruebas de confianza son estas pruebas. Hablando de Sonora, ¿verdad? Sí, hablando de Sonora y, se hacen de hecho en todo el país. El porcentaje de los policías, de acuerdo a los últimos datos disponibles que reprueban las pruebas de confianza en Sonora es del 13%. Entonces, esto sí es un problema importante, sobre todo porque en otros estados, por ejemplo, en Chihuahua se reporta un 2%, en Coahuila se reporta un 1%. No estamos seguros de que los estándares sean los mismos en todos los estados, a pesar de que técnicamente debieran serlos. Pero sí es un problema importante y algo a lo cual debemos pues llamar la atención. El hecho de que las policías, que son, como tú comentas, una de las primeras autoridades con las que los ciudadanos se enfrentan, así como de niños nos enfrentábamos al maestro, sí. Pues hoy probablemente es el policía. El hecho de que no tengamos esa calidad policíaca sí es una parte importante del municipales problema. Y estatales, ¿a qué se refiere Fíjate que las pruebas de confianza se hacen en varios niveles, entonces realmente se refiere como a distintos cuerpos policiales. Entonces no podríamos todavía y como llegar a ese nivel de desagregación. Supongo que se podría hacer con una investigación un poquito más detallada, ese es un buen punto, pero hasta ahorita pues eso es lo que tenemos. Cuando vemos, por ejemplo, otro tipo de corrupción que es la que más le afecta al ciudadano, que es el de los trámites públicos, ¿no? Cuando yo me acerco con el gobierno… A nivel, en el ranking, ¿en Sonora ocupa algún lugar a nivel nacional? El 13% de reprobación, mientras que en otros estados es 2%. ¿A nivel nacional ocupa… O sea, está en el primero, en el quinto. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos a Sonora, de acuerdo a estos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el lugar 23 de 32. Ay. Entonces, si tú convertieras, sí, o sea, es un lugar bastante bajo. Pero me gustaría ahora ¿El estudio es levantado cuándo?
El estudio es del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los últimos datos con los que contamos son de 2015. Entonces no son datos extremadamente actualizados, pero es, digamos, lo último con lo cual a lo cual yo puedo tener acceso. Muy bien. Sí, porque sí se ha hecho mucho todavía, hay que decirlo para ponerlo en su justa dimensión. Claro, por supuesto. Sí hay muchos programas, se cambió de administración. Hay muchos y problemas, se cambió de administración y esperamos que los nuevos datos sean más positivos. Lo cierto es que el Estado pues empezó desde un nivel bajo y hay que echarlo hacia adelante, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos tienes en cuanto a corrupción? Porque fíjate que traemos datos también sobre trámites de corrupción. Estos datos los captura el INEGI y es una encuesta en donde le pregunta a la gente si cuando hizo algún trámite público, son adultos mayores de 18 años, se les solicitó una mordida. Y ahí tenemos que en el Estado el 14% de los sonorenses muestran que, reportan que se les pidió una mordida. Esto es un dato más positivo que el estado de Chihuahua. Por ejemplo, en Chihuahua se reporta el 18% y muchísimo más positivo que un estado como Morelos. Morelos reporta el 20%. Sin embargo, quisiéramos estar en lugares como Aguascalientes, en donde este dato es del 8%, por ejemplo. Entonces, hay una gran diversidad. Esa es otra parte interesante cuando te metes a analizar la corrupción. Hay una gran diversidad de niveles de corrupción. No solamente de tipos de corrupción, sino de niveles de corrupción. Otra importante es la que reporta la Auditoría Superior de la Federación, y este es un dato que Coparmex ya trae. ¿Los trámites son de qué tipo nomás? ¿Mordidas de qué? ¿De todo? Los trámites son, por ejemplo, cuando vas a sacar tu tenencia, cuando vas a pagar tu luz, cuando incluso te acercas a las autoridades para solicitar a un ministerio público para que te levante una demanda, todo ese tipo de... Todo trámite administrativo con la autoridad. Todo trámite de acercamiento. El 14% de los sonorenses ha pagado algún soborno. ¿Se puede no decir necesariamente así? ¿O mordida, lo ha pagado, pero ser? se le ha solicitado, ya sea la autoridad o un coyote. Eso es lo que argumenta la encuesta que levantó el INEGI. Esta encuesta se levantó en el 2015 también. En el 2015 también. Sí. Pero hay una nueva también. En el 2018 creo lo que en el 2017 los empresarios que denunciaban también. Sí, la de los burocracia, extorsión, es decir, no sé si lo tengas también por allá. Sí, también traemos esos datos. Fíjate que esa encuesta tuvo una muestra un poquito menos grande, entonces no fue tan representativa como la anterior, pero muestra que en las inspecciones a la empresa, el 12.5% de los encuestados, de las unidades económicas encuestadas, fueron víctimas de la corrupción. Entonces, por ahí, ¿no? O sea, a lo que vamos a que si bien la corrupción no es tan grande como te lo muestran las encuestas de percepción, cuando tú le preguntes a la gente si crees que hay corrupción, ahí sí los datos se te detonan a niveles de 70, 80%. Si bien la corrupción no es tan elevada, sí existe. O sea, sí, más o menos 1 de cada 10 trámites que se realizan, pues desafortunadamente se les pide una mordida, se les pide una contribución. ¿1 de cada 10? Más o menos, no, 1 de cada 10. En la empresa tenemos 12.5% en la encuesta. Sí. ¿Qué otros datos traes, Ana? Mira, fíjate que el estudio continúa y mi presentación va a continuar, aparte de dar los datos, enfatizando qué es lo que podemos hacer. Que realmente, ¿dónde están esas como manzanas fáciles de cortar, como dice el dicho, para poder realmente reducir la corrupción? Y entonces una de ellas, y es algo bien interesante que proviene de muchísima investigación que existe al respecto, es el desarrollo económico. Resulta que cuando tú mides la corrupción a lo largo de todos los países, tú te das cuenta que una de las variables que más la predice es la vulnerabilidad económica. ¿Por qué? Porque un policía mal pagado, pues es un policía que va a ser potencialmente más susceptible a ser corrupto, ¿no? O porque las personas pobres no necesariamente denuncian. Muchas veces hay una correlación entre la vulnerabilidad económica y la falta de acceso a derechos legales. Entonces, parte también de lo que vamos a hacer en este foro empresarial es discutir cómo crear ese ambiente económico de crecimiento que pueda crear un ciudadano empoderado, un ciudadano que exija sus derechos y un funcionario público que no sea susceptible de las mordidas, ¿no? ¿Cómo estaría en términos general Sonora a nivel nacional? ¿Cómo quedaría? ¿Cuáles serían los retos desde el Estado?
Mira, yo creo que el Estado tiene, ciertamente tiene menores retos que otros estados, o sea, por supuesto, Sonora es un estado enormemente desarrollado, pero tiene un gran reto que enfrentar, que es la competencia que está proveniendo del Bajío. Mucha de la industria, mucha de la manufactura está moviéndose al Bajío. Ya llevamos varios años con tasas de crecimiento importantísimas en esas áreas, y con la frontera y también con Sonora, pues un poco ya no con el dinamismo económico que se enfrentaba o que se tenía en los años anteriores, en las últimas décadas. Entonces, sin duda, pues aquí el reto para Sonora es posicionarse como un estado competitivo. Tienen enormes áreas de competitividad en materia agrícola, tienen muchísimas áreas, pero falta posicionar al estado como un estado verdaderamente competitivo, a la vanguardia, y sobre todo un estado más exportador. Muy bien, pues ahí están los retos. Entonces, ¿sonar algo más, Viridiana? Porque ahorita a las 8:30, ¿no? Empieza. A las 8:30 empezamos, pues que nos acompañen, que vengan a vernos a todos los que vamos a estar aquí desmenuzando el tema de la corrupción, el tema del sistema de justicia y también de la política. Muy bien, gracias Viridiana Ríos, es experta en temas, va a diseccionar el tema de la corrupción y cómo nos afecta y cómo está pues carcomiendo al país en lo que será la exposición del Foro Empresarial Coparmex. ¿Cuántos inocentes en las cárceles, cuántos culpables?